nosotros un ilustre representante de lo que se ha llamado arqueología polémica, Fernando Llosa Porras, que acaba de publicar un libro sobre el santuario de Sechín, titulado Sechín, Monumento, Mito. Fernando es también abogado, aunque como él me decía fuera de cámara, ha ejercido pocas veces la profesión. Pero yo lo consideraría un investigador, ¿no?, fundamentalmente, y un simbólogo. Pero para volver nuevamente a esta expresión de Luis Enrique Tor, ¿no?, arqueología polémica, ¿por qué crees que es polémica esta arqueología que tú practicas? Bueno, indudablemente porque mi amigo, mi querido amigo Luis Enrique Tor es un historiador y un escritor convencional, pero hemos sido amigos toda la vida porque él me consultó mucho, por ejemplo, sobre su poesía, la cual me pareció interesante, pero en poesía o eres excepcional o escribes para tu familia, ¿no? Claro. Mientras que los cuentos que él hace, los cuentos entre históricos y fantasiosos son realmente interesantes. Ahora Pachacamac y las cosas que escribe sobre Cusco son realmente fascinantes. No, y Sol de Soles, ¿no? Y Sol de Soles, claro, estupendo, claro. Yo lo leo. Y cuando me consultó, yo me reí un poco de él, lo que adoraba era su poesía, y yo no le hice caso. Le dije, no, ¿qué poesía? Esos cuentos, tú, eso es una maravilla. Con el tiempo, yo voy a aceptarlo, ¿no? Que era realmente la beta que debía seguir. Ahora, lógicamente, él no conoce mucho de la cultura oriental y le pareció algunos de estos saltos de ligar este monumento con lo maya y con el extremo oriente, le sacudió un poco su sentido cusco imperial que debe haber recibido de su mujer, que es una ñusta cusqueña muy simpática y muy amiga. Bueno, claro, ¿no? El primer reproche que veo por ahí que se desliza es un reproche elemental de distancia. De distancia. Claro, ¿no? Entonces... Y es verdad, ese es un grave problema, y muchos me dijeron, pero ¿por qué no incluyes más material en tu libro sobre contactos transpacíficos, explicar a la gente? Y yo había escrito algunas cosas sobre contactos transpacíficos, pero como estaba concentrado en realmente la interpretación iconográfica, y que si se encontraba realmente que el monumento de Sechín se veía claramente que estaba, por ejemplo, un documento de importancia para el Oriente como el I Ching, una versión del I Ching, ya cómo llegaron resultaba en cierta forma accesorio, porque ya era indudable que habían estado acá, ¿no? O como digo ahí en la contratapa del libro, se ha encontrado muchas representaciones del tigre asiático, pero el tigre asiático no puede caer del cielo, viene del Asia, claro, ¿no? Y en muchas piezas acá en Chavín y sobre todo es evidente. Ahora, la influencia oriental, lo que pasa es que los arqueólogos americanos siguen una política, ¿no? Un tratamiento de la arqueología americana, y entonces tienen sus normas y sus cosas, que es el mundo de ellos académico y todo eso, ¿no? Y entonces ellos siguen estas pautas y estas cosas. Entonces presentan cosas que no explican, pero nunca se meten en territorios que han acordado que no se tocan. Por ejemplo, usted tiene el gran robo, ¿no?, que publica Chavín Arte, que es un libro muy conocido sobre el Chavín, Arte de Chavín, pero ahí le presenta una tela en donde está usted viendo cualquier ser humano, evidentemente un buey, pero así ya más claro que el buey no puede ser, que el libro robo, pero no dice nada. Estela Chavín, ¿no?, de Cayango y una cosa, y se ve un buey. ¿De dónde salió el buey? Claro. Chavín, comprende. Entonces, es como que se pasa a la vista gorda. Como me encuentro, estaba llevando un plano de Sechín justamente para hacerlo copiar en Estanza, y me encuentro con un ingeniero que me dice, oye, pero yo vengo de Trujillo y estaba en casa de Ganosa, que era casado con la que es ahora mujer de nuestro diplomático Pérez de Cuellar. Ajá, claro. Y me dijo, y a mí me ha mostrado, y cosas que he excavado mismo en su fondo él, todo un café de cerámicas chinas. Y después también de cerámicas egipcias. ¿Ha visto? Sí, me lo mostró él y me dijo, yo mismo lo he excavado en mi hacienda. Ah, caramba, por supuesto. Todas esas cosas hay en el Perú. Pero son siempre evidencias sueltas por aquí y por allá. ¿Por qué? Porque como hubo muchas rutas de acceso a América, hubo muchas influencias.
Quizá el único, el investigador norteamericano Terence Grieder, que ha estudiado las ruinas de Pachash en el Callejón de Conchucos, él sí encuentra evidencias tan claras de arte asiático que cuando escribe un libro sobre el origen del arte americano, se puede decir, Terence Grieder de la Universidad de Austin, Texas, ¿no?, habla ya de que hubo 3 oleadas. Dice, porque una oleada trajo esto, los calendarios, y la otra trajo ciertos símbolos, y la otra ciertas cosas, pero ya habla de 3 oleadas, porque ya él no podía, porque encontró pues cerámicas del tigre asiático, pero que no pueden ser de ninguna manera el tigre americano, cosas así, ¿no? Y tantas evidencias que ya tuvo que tomar en cuenta. Fíjate, hace un siglo aproximadamente, el religiólogo belga Goblet d'Albiela publicó un libro titulado La migración de los símbolos. Yo tengo aquí la traducción inglesa de ese libro, ¿no? La migración de los símbolos, ¿no? Y él demuestra que los símbolos pues emigran, viajan, se desplazan, y que, bueno, y ya pues el caso tan conocido, para mencionar entre otros, de la cruz, ¿no? Pues la cruz pues está en todas las culturas. En todas las culturas. En todas las culturas, sí, bien. Y es un símbolo pues conocidísimo, ¿no? Bueno, entonces para comenzar, esto de que encontremos o descubramos símbolos aquí que son propios aparentemente de otras latitudes, no tiene por qué sorprendernos, ¿no? Eso es lo primero. Ahora, otra cosa sería establecer una conexión ya mucho más rigurosa, más íntima. Yo leo, por ejemplo, aquí, que tú mismo dices, no señalamos una identidad rigurosa, sino una semejanza en los principios y en ciertos aspectos míticos esenciales, con las variantes y contenidos diversos a 2 historias culturales con desarrollo autónomo, ¿no? Ahora, esa me parece una posición perfectamente aceptable y coherente, ¿no? Eso en primer lugar. O sea, el hecho de todo este desplazamiento mundial de los símbolos es un hecho perfectamente acreditado por la historia, y por ahí no tendría eso que sorprendernos, ¿no? Pero creo que hay otros 2 puntos que quisiera yo mencionar. Fíjate, estoy pensando, digamos, en antiguos arqueólogos o en personas que estaban mucho más circunscritas al quehacer arqueológico y que no trabajaban con lo que ahora llamaremos un carácter interdisciplinario, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece muy significativo, ¿no?, que tú hables de la tradición primordial y menciones a Gurdjieff y pongas una serie de ejemplos, ¿no?, que están indicando que tu universo cultural es más amplio y por lo tanto es más rico y diverso. Imagínate tú a un especialista que solamente tenga una ruta muy estrecha, posiblemente domine esa ruta, pero ya no va a haber, ¿no?, una serie de otras cosas, y no va a haber el bosque. No va a haber el bosque, ¿no?, por estar fijándose solamente en los árboles, ¿no? Entonces hay este segundo punto que yo quisiera indicar, ¿no?, y es tal vez el hecho de ampliar, ¿no?, el universo cultural del propio investigador, ¿no?, de diversificarlo, de enriquecerlo, y en esa medida de hacer una serie de interconexiones, ¿no?, que no se pueden hacer si no tienes esa cultura de base, ¿no? Ese es un segundo punto, ¿no? Y otro punto que me parece bien importante y que someto a tu consideración. Yo sostengo que la gente de antes, y cuando digo gente de antes estoy hablando pues de cultura muy antigua, no de la gente del siglo pasado, ¿no? Estamos hablando de cultura de milenios, ¿no? Yo sostengo que la gente de antes simbolizaba más, y la simbolización, así como el pensamiento, son 2 características esenciales del ser humano. El ser humano es un ser pensante y es un ser simbólico, ¿no? Pero al mismo tiempo sostengo que ahora, y no solamente lo sostengo yo, no lo han sostenido una serie de investigadores, ¿no?, la gente piensa menos y simboliza menos. Entonces, consiguientemente, tiene una mayor dificultad para comprender las simbolizaciones y los símbolos de la antigüedad.
Entonces, esa es una dificultad real que posiblemente, que te digo yo, Petri, el de Egipto, no lo tuvo el año, o Schillemann, ¿no? El de Grecia, posiblemente no tuvieron eso, pero ahora sí, con esta cultura de la imagen, creo que tenemos en general, no estoy hablando pues de personas dedicadas o de personas esmeradas, como por ejemplo Fernando Llosa, ¿no? Pero Fernando Llosa no es típico. No es típico, no. Claro. Entonces, ¿tú no crees que estas cosas dificultan un acercamiento más global y a la vez más penetrante a las cosas de lo pasado? Mira, lo único que me ha interesado, por ejemplo, es cuando he leído a este experto en mitología y en simbología, que es Campbell, ¿no? Joseph. Porque te dice pues que en verdad en cualquier tarde en el cruce de la Quinta Avenida y la calle 42 podemos encontrar a una Helena de Troya, ¿no? O un Ajax que pasa, ¿no? Etcétera. O sea, en cierta forma trae que la presencia del mito continúa en la vida moderna, lo que pasa es que toma otras formas, ¿no? Bueno, su libro se llama pues, El héroe de las mil caras. El héroe de las mil caras. Claro, o sea, claro. Yo pensaba eso, ¿no? Y entonces yo hablo aquí del héroe solar y lunar, y inmediatamente empiezo a pensar, bueno, y en nuestra vida contemporánea, ¿quiénes serían los que se aproximan a estas figuras, etcétera? Entonces decía, no, pero no me vamos a meter en política. Porque esto es una conversación sobre otro tema, ¿no? Pero, en fin, la cosa, el mito sigue vivo en el sentido, sigue habiendo héroes, sigue habiendo amantes, sigue habiendo padres, madres. Pero ¿tú no crees también que se debe la dificultad, en parte, y en una parte importante, al hecho que ya ha sido observado, ¿no? Uno de los que ha insistido sobre eso ha sido el religiólogo rumano Mircea Eliade, la desacralización de nuestro mundo moderno, claro, evidente. ¿No? Estos son mundos sacralizados, sí, ¿no? Y digamos el mito y el rito y el sacrificio y todo eso están en un mundo sacro. Por eso es que la versión corriente sobre Sechín, y que la que espero que va a desaparecer, es que no pueden sino ver que Sechín muestra la lucha entre dos comunidades, ¿no? Y una escena sangrienta. Eso es toda la interpretación que pueden dar. Que eso revela la actitud de nuestra época. Nuestra época es regida por los kshatriyas, por los guerreros, en el fondo. Entonces la interpretación que es violenta y sangrienta. Entonces, ¿qué han visto en Sechín? Han visto cabezas cortadas, ¿no? Cuerpos cercenados, brazos partidos, ojos sueltos, estómagos, intestinos y todas esas cosas. Entonces, como dices tú, el símbolo, ¿cómo? Entonces uno estudia un poco y ve y dice, bueno, el calendario Maya, llamado Solquín, 260 días, sus marcadores se señalaban con brazos, ¿no? Con partes del cuerpo humano. Entonces, caramba, entonces este monolito que parece la mitad del cuerpo de un niño, no es un niño que en la batalla de paso lo han tasajeado y lo han matado, ¿no? Y estos brazos ahí sueltos, no, son marcadores que marcan el comienzo y el término de un calendario sagrado. Caramba. ¿Y este cuerpo partido? No, eso es para simbolizar el paso del viento divino que viene del lado del cielo y va hasta el extremo de la tierra. Y entonces está por eso partido porque simboliza la cerbatana del dios del maíz, que equivale al rayo solar. Caramba, existían esas correspondencias. Y como me preguntó uno de la televisión italiana, pero usted dice que se trata de este edificio de la mitología del maíz. ¿Y dónde está el maíz? Me dijo. Entonces yo muy campante le dije, venga usted conmigo, vamos a verlo. A mitad del camino me acordé que esa es la piedra que se habían robado, la de forma de mazorca, de maíz. Entonces me detuve y le dije, bueno, no importa. Lo iba a llevar a ver algo que parece que no está. Y lo llevé a ver otro, que son dos monolitos que tienen cabezas una encima de otra, en perfecto orden, como granos de maíz en la mazorca, ¿comprendes? Fascinante. Entonces, ahora, perdón, tú sostienes que Sechín representa la era del maíz, o sea, lo que se llama la cuarta creación. La cuarta creación. Él conmemora la aparición de la nueva era del maíz. Es un edificio que conmemora básicamente eso. Es la celebración, se puede decir. La comunidad celebra la aparición de esta
Y tengo entendido que por ahí mencionas que es la sociedad patriarcal, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la cultura del maíz es patriarcal, porque antes la agricultura había sido llevada principalmente por las mujeres, ¿no? ¿no? Con un pequeño huerto al lado del hogar, esa cosa. Pero ya cuando viene el cultivo del maíz, que se puede producir en mayor cantidad, se puede almacenar, se puede guardar, da comienzo a una cultura, a las grandes culturas de América, porque sin el maíz no hubieran podido desarrollar. Y justamente a la espalda de Cerro Sechín hay unos enormes graneros donde guardaban el maíz, que es la pirámide A en la Pampa Llamas, Bojeque. Ahora, cuando yo tenía ya el estudio muy avanzado, cuento esto porque es interesante, ¿no? Se produce un hecho que me dio, se puede decir, un empujón positivo, ¿no? Porque Millones, el que es Lucha Millones, publica un artículo de los arqueólogos polaco-americanos Pozorski, que estaban investigando en la Pampa Llama, ¿no? Que queda a la espalda del Cerro Sechín, directamente a la espalda, pasando al otro lado. Y dicen, y el artículo lo publica Millones en un libro sobre el ritual andino, que tiene publicado Millones hace poco, un par de años, que han encontrado una cosa para ellos inusitada, dice. Hemos encontrado con sus dimensiones exactas y todas esas cosas, algo que no podemos explicar. Hemos encontrado ahí en la espalda de Sechín un campo de juego de la pelota, con las dimensiones de tales y tales, y además hemos encontrado al lado de los muros del lado el maní que botaban los espectadores mientras veían el juego de la pelota. Donde hay juego de la pelota es el Popol Vuh, eso ya es consustancial. Eso en Sechín, y dicen que es extraño porque Sechín está a 2000 kilómetros del campo de juego de la pelota conocido en Centroamérica, el más cercano. Y en cuanto al tiempo, es 700 años anterior. ¡Ah, caramba! Entonces ya nos resulta absurdo que digamos que el Sechín relata escenas del Popol Vuh, está centrado en eso, ¿no? Entonces está en el campo de juego de la pelota en la espalda. Entonces la mitología del maíz es el centro de Sechín, conmemora el comienzo de esta era, ¿no? Ahora, aquí en el libro tú dices que esto ni siquiera sería, digamos, de origen maya, sino protomaya, es decir, olmeca. Olmeca, claro. O sea, eso sí es bien lejano, ¿eh? Es bien lejano, pero es que los primeros desembarcos asiáticos, parece, han sido estudiados también por una arqueóloga americana, Betty Meggers y su marido, y se sabe que llegaron a la zona de Valdivia en el Ecuador, a la zona de Valdivia, Ecuador, y se encontró cerámica que corresponde exactamente a un periodo de la cerámica Jomon en el Japón. Ahora esto se explica porque hay una corriente de mar que pasa por la costa china, por las islas japonesas y que sigue por el Pacífico y va hasta la zona del Ecuador. Es la corriente que le llaman Kuroshima, que viaja a 15 nudos por hora, que es una velocidad grande, ¿no? Así que cualquier embarcación que en Japón se desviaba por alguna razón era llevada por la corriente hasta América, y así llegaron. Por eso es curioso, cuando yo fui prefecto en Loreto me invitaron al pueblo de El Estrecho, en el Putumayo, que es el fin del mundo, pues nadie iba al Putumayo. ¿Por qué ibas al Putumayo? Allá hay manta blanca, me decían. Bueno, yo quiero ir por conocer ya. Fui al río Putumayo y la tribu de los Huitotos. Pues llegaba el prefecto, hacía muchos años que el prefecto no iba. ¿Quién iba al Estrecho en Putumayo? Nadie. Pues. Entonces me traigo un regalo fabuloso. Un regalo era una espada de madera, un plato de hecho de paja, pero un disco así grande, y un recipiente hermoso con unas plumas y todo. Mira, y la espada de madera roja, de ese tamaño. Me extrañó porque la espada parecía pues una espada. Total, que yo la traigo a Lima, la ve gente de Lima y me dice, pero si esos son los símbolos del Shinto, me dijo. Esa es una espada japonesa, el samurái, es una maravilla. ¿Dónde la tienen estos los huitotos en el Putumayo? Claro, porque si llegaron al Ecuador, el paso en el Ecuador hacia la Amazonía es simple, claro, es más bajo y todo. Lógico, por eso esa influencia en las tribus amazónicas. Me contaban que un capa, pues, que había trabajado en la embajada de Japón acá, decía que entendía todo lo que hablaban los japos. ¿Ah, sí? Claro, porque es un idioma muy semejante. Ahora, Luis Enrique Torres dice que
Toda persona que discrepe de los planteamientos de Fernando Llosa hallará en Fernando, ¿no? A un hombre de fe, dice, ¿no? Pero no en el sentido del hombre de fe intolerante, fundamentalista, o no, como él dice, no es el del mandoble del cruzado, ni el de la cimitarra islámica, ni el del sable del samurái shintoísta, sí. Sino que es un tipo apacible, tranquilo, y que trae a colación, y esto es importante y sobre ese punto quisiera yo que nos expliques algo, lo que se llama la tradición primordial, ¿no? ¿Qué debemos entender por tradición primordial y sobre todo en este contexto arqueológico? En este contexto arqueológico es interesante porque conocemos del Oriente en muchas cosas que no podemos explicarnos bien, ¿no? Como por ejemplo la acupuntura. Perdón, antes de tu explicación, esta tradición primordial es lo mismo que René Guénon llamaba la tradición hermética, o no tiene un parentesco. No creo, yo lo que siento, puedo estar equivocado, porque lógicamente tengo algunas fuentes, he leído Guénon, etcétera, pero yo lo que siento es que tradición primordial es realmente la época de los grandes sabios de los Vedas, ¿no? Y de la China, ¿no? Que han transmitido un conocimiento que ahora no es fácil de explicar su origen, ¿no? De cierta forma. Eran hombres que podían, pues ya le digo, yo creo que no tiene un origen humano, pero no del todo humano, el conocimiento, por ejemplo, que revela la acupuntura, ¿no? O todos los meridianos del cuerpo, todas esas cosas, claro, son de un saber realmente de hombres que tenían un contacto con la naturaleza muy especial y una sabiduría que les fue, se puede decir, revelada, ¿no? O sea, que tú te refieres a una trascendencia. ¿Sí? A una trascendencia, hombres que lograron contacto con una inteligencia especial. No creo en el hecho, porque la tradición china siempre rehuye un poco no habla sobre Dios, porque en el sentido de que lo que es evidente no se discute. No se conversa de Dios porque eso es como, no, eso es evidente, entonces no se menciona. Pero el conocimiento que viene para haber desarrollado pues la acupuntura, para desarrollar las cuerdas anudadas que se le atribuyen a Fojí, el I Ching, cuyo descubrimiento en sus 3 versiones se le atribuye también a Fojí, para las cuales los chinos tienen fechas estelares, ¿no? Por estado del cielo, dicen, el estado del cielo revela que lo de Fojí sucedió 3.400 años antes de Cristo. ¿Por qué? Por el estado de las estrellas, porque sus tratados mencionan, ¿no? Que la constelación estaba en tal meridiano y tal cosa, etcétera, etcétera, por datos estelares. Esos, los grandes sabios, esos que vivían muy cerca a la naturaleza, desarrollaron pues todas las técnicas que conocemos del Oriente, donde se originan todas las danzas sagradas y todas las técnicas incluso de lucha, todas vienen del tai chi, etcétera, de estas danzas originales que son la contemplación de la naturaleza y la lucha entre los animales, ¿no? Tengo entendido que practicaste el tai chi. Un tiempo practiqué el tai chi y se ve en Sechín que hay toda una secuencia importante del tai chi, ¿no? Expresada en sus monumentos. Que hasta te puedo decir en las posiciones de algunas de las piezas de Sechín. En un lado, la primera tiene las manos acá, que es como sintiendo el chi. Después viene uno que es bambú, que es la medida, que es otra posición del tai chi. Después otra posición, etcétera. Hay una secuencia del tai chi expresada ahí en esto. Y todo el monumento revela que trata sobre los movimientos de la energía. Eso es indudable, ¿no? Porque me acuerdo, yo le mostré un monolito a una hermana mía que se especializó mucho en el estudio de la voz, ¿no? El yoga de la voz. Y tiene escuela que enseña a cantantes ahora en Europa, en Mónaco. Y le muestro esto de Sechín y me dice, caramba, pero eso le sale a ese monolito 3 bandas que van acá y suben hasta acá arriba. Y dijo, pero ese es el lugar donde yo tengo que poner la voz. Tiene que salir de acá. En la colocación. Y la colocación de la voz tiene que ser acá arriba. Eso expresa eso. Y claro, me dijo, sí, es que lo que no quieren reconocer
que casi todas las cosas en Sechín están expresando movimientos de la energía humana, que ellos vivían y sentían así, ¿no? Caramba, entonces no es pues sangre que le está saliendo de la boca porque le han cortado la cabeza, eso es elemental. Eso se puede decir también una tesis de deformación que es comprensible por esa gente que trabaja en el Pentagonito, ¿no? Ahora dime, aquí veo que insistes, digamos, en la importancia del hallazgo de ciertos números, por ejemplo, escaleras con 13, sí, ¿no? Escalones, ¿no? Ahora, esto se refiere a este universo calendárico de los mayas, o se refiere, digamos, en general a la numerología y simplemente es una interpretación por ese lado. No tiene mucho asiento en la tradición maya, ¿no? Porque son números que empleaban ellos. 13 representa el mundo de arriba, 9 el mundo de abajo, cosas así, pero cosas que uno va certificando. Por ejemplo, yo entro al Museo Bruning, ¿no? Acá en el norte del Perú, y veo una pieza mochica maravillosa de un jefe, una cosa que lo he puesto ahí en el libro también, y tiene pues sobre la ceja 6 puntos señalados y 7 en la otra. 13, otra vez, alrededor de la visión, el número 13, el mundo arriba. Alrededor de la boca, el diseño de la boca tiene 9 esquinas, el mundo de abajo. 3 y 9. En el centro de Sechín, los postes axiales tienen 1, 13 vueltas, el otro 9. Son números que significan el mundo arriba y el mundo de abajo. Eso me indica que el mundo de Sechín mismo está dividido entre un lado de cielo y un lado de tierra, ¿no? O sea, en el simbolismo ellos usan ciertas cosas así. Usted tiene cerca de Sechín el sitio hermoso que es Chanquillo. Frente a Chanquillo hay 13 torres. Otra vez el 13. Entonces, uno va aprendiendo que hay ciertos números significativos para ellos, que se repiten en la cerámica, en la arquitectura, en todas sus expresiones simbólicas. Ahora, quisiera hacer alguna observación respecto a este aspecto calendárico, ¿no? John Priestley, el escritor inglés y ensayista, tiene un libro muy interesante, extenso, que se llama El hombre y el tiempo. Y él dice, con mucha razón, que en las culturas donde hay una gran preocupación por el tiempo, por el calendario, por el devenir, ¿no? Hay también, evidentemente, una gran preocupación por el cambio. Porque si bien es cierto que no se podría sostener que el tiempo es cambio, sin embargo, debemos advertir que bastaría imaginarse un mundo donde nada se mueva y donde nada cambie, y tal vez no sea esta necesidad del cambio, pero debemos convenir en que para que haya tiempo tiene que suceder algo, porque si no sucede nada, si no cambia nada, si no se agita nada, si no se mueve nada, no hay tiempo, ¿no? Entonces, tú lo verías, digo así, te traigo esto como un motivo de reflexión, o sea, como la necesidad del cambio, porque esto podría emparentarse con el libro de las mutaciones, ¿no? Con el libro chino de las mutaciones, que me parece que no es tan antiguo como los mayas y los olmecas, ¿no? Pero creo que es más reciente. Pero insisto, subrayo, digamos, esto del cambio, ¿no? Hay para mí una íntima relación, ¿no?, entre el tiempo y el cambio, ¿no? Si el tiempo es la durée de la que hablaba Bergson, eso en función de que haya mutación, de que haya cambio. Si tú te imaginas un universo donde nada se mueve, donde nada cambia, es un universo que no tiene tiempo. Yo creo que la dicotomía está en una cosa más profunda que tiene el hombre, ¿no? Es la necesidad de evidenciar algo que es realmente trascendente, que escapa al cambio, sin embargo que solo es perceptible en el transcurrir, ¿no? Pero el transcurrir puede tener un grado de
de silencio que lleva a percibir más hondamente y más vastamente la realidad, ¿no? Esto, o sea que en el tiempo, es solo en el tiempo, en el transcurrir, es que se puede dar lo que las culturas llaman la sensación de la eternidad. La eternidad es solamente ahora, solo tenemos la eternidad ahora. Si este momento es para nosotros, todos sentimos como que está la presencia de toda la posibilidad del ser. Claro, pero ahora. eso digamos que se llamaría el gran tiempo, El gran tiempo. ¿no? El tiempo que está, como dicen unos nativos de Australia, un tiempo que no está al principio del tiempo, sino a la espalda del tiempo, ¿no? El gran tiempo, pero el gran tiempo, digamos, para las personas comunes y corrientes, es también algo difícil de concebir, porque el gran tiempo es el instante y el presente eterno. El místico, por ejemplo, ¿no? o el yogi, o el derviche, o el asceta, no tiene pasado, ni tampoco tiene una proyección al futuro. No tiene futuro. Y creo que ningún ser humano normal, entre comillas, vive así. No vive así. Claro. No vive en función de un pasado, porque eso influye. Y en función de un futuro que no es, pero que también influye en lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Tú te refieres a ese eterno presente, pero de una dimensión mística, ¿no? Porque repito, para tener acceso a esto, se necesita de una construcción. Sí, lo importante es que ese mundo posible, diferente, se encarne en la vida diaria y cotidiana, o sea, que tenga una cultura que tiene contenidos que lo llevan y lo acercan al silencio y a ese sentido del tiempo, ¿no? De gran tiempo, como dices tú, pero de una forma cotidiana normal sería una cultura real. Ahora todo conspira para que no tengamos, no solo tiempo afuera, sino no tengamos del otro tiempo ni sospecha de que existe la posibilidad de una quietud que lleve a una percepción más honda y más profunda. Por eso difícilmente podemos entender que el hombre ha sido capaz de ver los meridianos del cuerpo, o de ver de las estrellas mucho más de lo que vemos nosotros, como los mayas, que veían pues más las estrellas, que tienen telas paracas en las cuales muestran el color que tenían ciertas constelaciones, o sea, que percibían esas cosas, porque si no, ¿por qué las ponían en sus tejidos, esas cosas? Porque las veían o las sentían. Oye, a propósito de eso, para quienes no somos iconógrafos o iconólogos, ni tampoco simbólogos, el maíz morado sirve para hacer chicha y es muy rico, ¿no? Cuando hacemos la chicha con él, pero tengo entendido que tiene implicaciones simbólico-religiosas. Sí. ¿Cuáles son esas implicaciones relacionadas con el maíz morado? Porque de algo he leído aquí. Bueno, yo agarré el libro después del diccionario quechua publicado por Porras, ¿no? Ajá. Entonces empecé a ver. ¿Que el de Holguín? Sí, que publicó Porras en San Marcos. ¿sí? Ajá. Y entonces empecé a ver el sentido de las palabras, porque el cuyi, Sara, es el maíz morado, cuyi Sara. Entonces busqué más esto, cuyi Runa, era el hombre morado. ¿Por qué hombre morado? Es que el cuyi Runa es el hombre esforzado, tenaz, que consigue lo que quiere, que lucha por él. Es el cuyi Runa. Entonces está vinculado al esfuerzo, al sacrificio, interesante, ¿no? Entonces fui comprendiendo que el maíz en el Perú tiene un simbolismo muy grande, ¿no? Por eso el maíz sagrado es el del Cusco, el Urubamba, ¿no? El maíz blanco, perfecto, eso encarna que el término del proceso, se puede decir, ¿no? Al final del imperio se llega a la culminación, se puede decir, ¿no? El imperio es la culminación de todo un desarrollo cultural de milenios, ¿no? Entonces el culto al maíz, todavía dice Pablo Macera, mi amigo Pablo, que 6 meses del año en el calendario cusqueño están referidos al maíz, ¿no? Entonces la importancia simbólica del maíz era muy grande, está en todas las rituales y todas las cosas. Entonces ellos, creo que en esta era, ellos enderezan el maíz, que era pues de granos torcidos y todos así, sin orden y todo, y crean el maíz, pues. Y eso llega a la perfección en el Valle de Urubamba, ¿no? El maíz blanco es maravilloso.
Tú estás muy relacionado con Gurdjieff y el Cuarto Camino. Yo recuerdo que una de las cosas realmente importantes que decía Gurdjieff es que la gran mayoría de los seres humanos no es consciente, porque la gran mayoría de los seres humanos no quiere, ni piensa, ni siente, ni obra con conocimiento de lo que hace. Y que el primer peldaño al que hay que acceder para una completa revolución y modificación y evolución ulterior es ser consciente. Ser consciente. ¿Tú dirías que estas antiguas culturas y que la gente de Sechín era, porque yo te advierto, ahora veo que hay una inconsciencia creciente. Creciente. ¿No? O sea, hay una involución. Porque esta conciencia tiene también un carácter religioso, ¿no? Esto de saber hacia dónde vamos, qué queremos, qué sentimos, cómo obramos, supone desplegar un considerable esfuerzo, ¿no? Que la gente no quiere hacer. No quiere hacer. ¿Tú qué dirías? ¿Antes había mayor conciencia? Yo no sé, pero el planteamiento de Gurdjieff es claro, ¿no? Dice que lo que llamamos nosotros la conciencia diurna no es tal conciencia, ¿no? Y que la verdadera conciencia es lo que ahora llamamos nosotros el subconsciente. Ahora, ¿cómo entender eso? Bueno, como dices tú, el subconsciente debe incorporar algún elemento de esfuerzo humano, ¿no? De voluntad, de esfuerzo, de concentración y cosas, porque la conciencia corriente, que llamamos conciencia, es la conciencia diurna, que según Gurdjieff eso no es sino asociativa, ¿no? Mental, ¿no? Asociativa, y que es producto de impresiones exteriores nomás, que eso no es conciencia. Y la conciencia es lo que llamamos ahora subconsciente. Y que la conciencia moral, que dice más profunda, está en el subconsciente. Y que todavía está salvada ahí adentro, felizmente, está conservado ahí, porque si no ya estaría pues hecha puré en nuestra época, ¿no? Que todavía existe en el fondo del hombre, pero que es lo que ahora llamamos el subconsciente. Entonces elimina el sueño de la conciencia de vigilia que queremos nosotros. No, yo soy consciente, yo estoy siempre presente. ¿A qué? A tu sueño nomás, pues, a tu sueño mental, ¿no? Entonces es un punto discutible, no te estoy dando una receta, sino es un punto que lo traes tú, que es interesante, porque es un punto centralísimo para la concepción de estas antiguas culturas. Otra cuestión. Tengo entendido que Sechín fue redescubierto en 1937. Sí. Y esto había sido enterrado intencionalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que era parte pues de una celebración y de un ritual, ¿no? Entonces ellos pasaron a otra etapa, porque Sechín es un escalón. El escalón siguiente era Chavín, que es el centro. Entonces, una vez que habían terminado con ese escalón, no quisieron dejar, se ve evidencia, digo, había servido para elevar la comunidad a su misión, se puede decir, las cosas. Y una vez terminada esa misión, lo taparon y pasaron a la otra etapa. Chavín representa la unión real entre cielo y tierra, el eje de la época, se puede decir, el polo de la era, donde se recibe directamente la influencia de los celestes. Entonces era otra etapa. Entonces dejaron la anterior. Y por alguna razón dejaron la anterior. Es una linda pregunta esa, por eso yo me pregunté eso y me fui al comercio para averiguar qué había pasado el 1 de julio del 37, que es el día que Tello redescubre este monumento. Y me encuentro maravillado que estaba pasando, que había guerra desde Madrid hasta Pekín. Se luchaba desde Madrid hasta Pekín. Era el comienzo de la Gran Guerra Mundial, pues. Y entonces me pareció, porque yo había sentido siempre cuando iba a ver Sechín, fui con un amigo, con Manolo Mujica, y nos quedábamos a dormir ahí, y era un sitio muy pacífico, una gran paz se sentía, de caramba. Entonces me impresionó que ese monumento, después de miles de años, reapareciera en esa fecha, cuando el occidente está luchando desde Madrid hasta Pekín, como un símbolo de que el mensaje es diferente, ¿no? Es otra cosa. Dime, ¿tú has podido averiguar cumplidamente
la etimología de Sechín, porque parece que no es nativa, ¿no? No es nativa. Pero a mí también se me hace bien difícil pensar que es china o japonesa, ¿no? Bueno, porque el término, lo que conozco por lecturas y cosas del término, Sesshin es en Japón el lugar donde se recibe la instrucción oral de la tradición. Se reúnen ahí para recibir la instrucción oral, ¿no? La enseñanza oral de los maestros, lo que sea. Y después tiene otra acepción en chino, que Sechen, que me dijo David Kahn, que es acupunturista, que quiere decir cuerpo visible, que también hace sentido, ¿no? Porque yo siento que entre las comparaciones que hago, Sechen representa el mundo de abajo, se puede decir el mundo de las fuerzas contrarias y complementarias, ¿no? El yin y el yang. Y Chavin es el mundo del aquí y del ahora, ¿no? Yeah. El Caipacha, y la zona Paracas Nazca es el mundo de arriba, ¿no? Hanan Pacha. Esos tres pachas están presentados en una tela que están los símbolos de los tres mundos. Pero Sechín es evidentemente la base y fundamento, donde al nivel que entendemos ahora están las fuerzas contrarias y complementarias de yin y yang, de cielo y tierra, el Hanan Pacha y Urim Pacha, que dicen los quechuanos. Entonces, si uno se para frente al monumento de Sechín, lo ve, indudablemente parece como si fuera la base de una estatua. Es un muro así, con una ligera inclinación, ¿no? Que parece la base de una pieza que uno ha visto en cerámica o en otras cosas, que luego tiene esto, y luego su cabeza, ¿no? Una figura humana. Pero la base, la forma de Sechín, como que la base y fundamento de la cultura, el comienzo de la cultura. Dime, nuestro patrimonio cultural, como tú sabes muy bien, ha sido y desgraciadamente todavía es en no escasa medida sistemáticamente saqueado. ¿Cuán saqueado ha sido Sechín? Ha habido suerte porque el momento que lo descubre Tello, por el hecho mismo de que había sido enterrado intencionalmente, estaba todos los monolitos de la fachada o en su sitio o ligeramente caídos al frente. O sea, simplemente había pasado un poco de fuerza de un aluvión encima y quizá habían derribado los más altos para que cayeran, pero caían justo al frente. Y los monolitos menores entre ellos también. Así que él no hace sino seguir esta línea y levanta todo el frontis del edificio. Y con gran exactitud, con tanta exactitud que hasta los que no estaban, y acá tiene que haber uno, y en efecto después lo encuentran, tiene que haber uno que representa tal cosa. ¿Por qué? Porque como son complementarios a ambos lados, le tocaba, ¿no? Cosas así. Entonces, él hace rato, eso es lo que ha permitido una reconstrucción exacta, porque si no dirías que tal imaginación. Pero para mí era importante hasta el número de cabezas con ojos cerrados por un lado y el otro, porque había 21 cabezas con ojos cerrados a un lado y 19 al otro, y multiplicado dan 399, más la pareja lunisolar que tiene los ojos abiertos, hacen los 400 jóvenes de la leyenda del Popol Vuh, que representan las Pléyades. Para la interpretación era fundamental la exactitud de esa fachada, y el trabajo de Tello en eso es muy meritorio, pues él detalla hasta detalla cosas que luego publicaciones posteriores ahora que no entienden ciertas cosas, como la católica. Yo estimo mucho a la gente que lo ha hecho y soy amigo de ellos y todo, pero por ejemplo Tello menciona que hay a la mitad del lado de tierra hay un monolito que está sin grabar, pero es un monolito hecho y todo, y está puesto ahí en un sitio con un sentido simbólico. A la mitad del lado de tierra hay un monolito sin grabar. Y en el lado del cielo hay también 5 o 6 monolitos sin grabar que tienen un significado muy, muy especial, pero que dicen, no, lo que pasa es que no tuvieron tiempo de grabarlos. No, pues no es el problema, tiempo tenían. Simplemente estaban puestos ahí por alguna razón, como hay un monolito en el interior que representa a uno de los gigantes del Popol Vuh, que es simplemente un monolito sin grabar porque representa la esencia de la semilla. Cosas así que, desgraciadamente, como dices tú, por falta de información, no por mala intención, muchos de los arqueólogos modernos no conocen, por falta, como dices tú, de un poco más de lectura, ¿no? Es la educación la que falla muchas veces en las universidades. Pero dime, ¿se han robado algo importante de Sechín?
el monolito ese que te digo que tiene la forma de mazorca, que viene a ser el segundo en importancia de la fachada, y el monolito del Ero solar, porque hay el Ero solar y el Ero lunar, al lado de los postes axiales, que son los dos únicos con ojos abiertos, que son los que lideran a los demás, que el gigante ha matado y que se convierten en las Pléyades, y ellos son Sol y Luna. Uno de esos se han robado también, son los únicos importantes. De haber uno o dos más que se han extraviado, pero esos son los importantes que se han extraviado. Y que supongo que será posible recuperarlos en algún momento, porque ¿qué se hace uno en su jardín con una pieza de esa importancia? Está bien tenerlo un tiempo, pero después pues, prácticamente pertenece a... Pero más bien quizá hayan sido vendidos al extranjero, ¿no? Porque, quizá también es posible. Recientemente me informaron, y la fuente es absolutamente fehaciente, que la persona que tenía aquí, que por razones obvias no voy a decir el nombre, pero la persona que tenía aquí la mejor colección de telas prehispánicas, esa colección ya no está en el Perú. Ya no está en el Perú, eso pasa mucho. Pues. Entonces, y ese patrimonio nuestro, bueno, pero ya no está, pues. ¿No? Esos son los problemas. Yo siempre he dicho, pues a mí me sorprende que todavía felizmente esté el señor Zipán. Claro. ¿No? Porque ya podría haber sido con corte y todo. Hace rato. Hace rato, sí. Eso es quizá los defectos de la globalización, es la diferencia de la fuerza de los mercados también, porque es lógico, ¿no? Claro. La gente tiene que ganar bien para no hacer tonterías, es así de simple. Cuando ganen bien quizás no harán tonterías. Por eso es interesante. Hablábamos antes de Conturhuasi. Lo que han hecho interesante en Conturhuasi es que han interesado a la comunidad para que cuide la ruina. No hay huaqueo porque los mismos de la comunidad están interesados, les han hecho museo de sitio y ellos cuidan la ruina. ¿Y tiene museo de sitio? Museo de sitio bien puesto y todo. Ahora, me pregunto nomás, ¿para qué se han llevado durante un año todo el oro de Conturhuasi para exhibirlo en el Japón? También llevarlo un par de meses, pero un año. Bueno, como digo, no he estudiado el convenio para poder hablar ¿no? Sí. Mal de él, sí que no voy a hablar mal de él, sino decir, preguntarme nomás, ¿no? ¿Cuál es el objeto de llevarse de Conturhuasi? Porque lo que yo he estudiado me revela que esos son tumbas reales, ¿no? Quizá de la primera dinastía o segunda dinastía de la China, que son muy importantes en el Oriente. Pero en fin, se supone que la Universidad de Tokio sería, ¿no? Una de las cosas que es patente en las grandes tradiciones espirituales y religiosas es que hay una relación directa entre el grado de popularidad que alcanzan estas corrientes, estos movimientos o estas religiones propiamente dichas y el grado de alteración y bastardeamiento de que son objeto. Cuanto más popular sea una religión, tanto más degradada estará, ¿no? Claro. Y contrario al censo, ¿no? Lo que se mantiene pues en una, por eso yo te mencionaba a René Guénon, en una tradición hermética, ¿no? En una tradición iniciática, en una tradición mistérica, tiende, digamos, a conservar una cierta pureza, que es muy importante, ¿no? Con respecto, ya que hemos mencionado y hablado brevemente de Gurdjieff, yo noto que aquí y además en otros sitios el Cuarto Camino nunca ha sido popular. Nunca, no. Ni será, creo. ¿A qué crees que se debe esto? ¿A que demanda de mucho esfuerzo? ¿A que no se ha constituido realmente en una religión proselitista? ¿O al hecho de que no es, pues, propiamente hablando una religión, ¿no? Yo creo que a los tres factores, porque no es propiamente una religión, pide que se respete todas las religiones, o sea, pide un grado grande de tolerancia, de comprensión del otro, no hace proselitismo, porque se da cuenta que exigirle al ser humano más de lo que le exige la vida, bueno, es para los que quieren algo más, claro. Así de simple. Y los demás seres, con cumplir con su vida, ya hacen un esfuerzo, ¿no?
y más en una época tan difícil como esta, ¿no? Entonces, pero se da la posibilidad, se abre la posibilidad, pues no se le puede negar, que tú y yo, o el que pasa por la calle y el taxista tienen la misma posibilidad humana, teóricamente, que uno, si quiere, si se empeña en buscar y buscar. Yo los libros de Gurriel los encontré casualmente en una librería, como cualquier hijo de vecino, ¿no? Y me interesé por ello, porque caramba, este hombre parece que describe mi situación. ¿Cómo sería mi situación en esa época tan loca? Pues no, uno joven y todas esas cosas. Pero en fin, el interés tiene que surgir en el ser humano, y que es la parte de iniciativa que él tiene que... Es como escribir un libro. Cuando me comencé me dijeron, tú estás loco, ¿cómo vas a unir el Oriente? Mira, ya enloqueciste todo. Anda, sigue con tu locura. Bueno, yo la seguí. Felizmente acabado más o menos en algo que se puede mostrar y conversar sobre ello, ¿no? No, y ahí veo que usas una expresión aparentemente contradictoria, ¿no? Porque dices que tú padeces de una locura sensata. Sensata. ¿No? Entonces, es un término contradictorio. Parece, ¿no? Sí. Pero es que esto parece que tiene algo, digamos, de medio quijotesco, medio loco. Medio loco. Algo no convencional. No convencional. ¿No? Ese lado le impresiona mucho a mi querido amigo el del prólogo al comienzo. Pero como teníamos un lazo que nos unía, pues estuvimos juntos en el año 77 en el Cusco y pasamos realmente un día, porque él conoce mucho el Cusco, y caminamos todo el día y en la noche y subimos a Carmenca en la noche y todo, y las experiencias que tuvimos fueron tan notables que realmente nos dimos cuenta, pues estamos en una ciudad sagrada. Pues, eso cuando tú hablas de lo sagrado, ¿quién puede negar cuando vamos a Machu Picchu que eso es una cultura sagrada, una geografía sagrada? Eso es tan evidente que no puedes negarlo. Ya hay otras cosas que dicen, bueno, eso son imaginaciones, pero ahí recibes una bofetada. Esta geografía es indudablemente sagrada. Ahí parece puesto por una mano divina, ¿no? ¿Quién ha escogido este lugar? ¿Qué mago? ¿Qué locos? Así es, ¿no? Pero es que eso existe, ¿no? Como existe este milagro de la acupuntura y de otras ciencias legadas por estos antepasados que la recibieron, ¿cómo? Que usaron esto, que usaron drogas, sabe Dios que usaran, pero la cosa es que tenían ese conocimiento y lo habían ganado, se puede decir, ¿no? Claro. Bien, recomiendo pues nuevamente para los que realmente se interesen en un acercamiento iconográfico, simbológico y arqueológico distinto respecto a nuestro patrimonio, ¿no? Recomiendo que lean este libro de Fernando Llosa Porras, porque está muy bien documentado, ¿no? Como habrán apreciado. El asunto es, por supuesto, un asunto especializado, ¿no? Pero como habrán apreciado, el invitado pues tiene versación y competencia, ¿no? Y eso se demuestra más cumplidamente aún, más pormenorizadamente, en este libro, titulado, repito, Sechín, Monumento, Mito, por Fernando Llosa Porras, a quien agradecemos muy sinceramente por su valiosa colaboración en este programa, y con ustedes nos despedimos hasta el programa siguiente.